Estamos de regreso, gracias por seguir en compañía del programa Propositivo de Manabí. Ahora nos acompaña el doctor Andrés Jaramillo, él es periodista de investigación y también académico. Muchas gracias, doctor, por atender esta conversación con el programa Sobre el Tapete. Muy gentil, muy amable. Doctor, en nuestro país hay varios periodistas y medios de comunicación digitales y tradicionales que se han dedicado a hacer o a realizar el periodismo de investigación. En estos tiempos, ¿cree que se están realizando estas actividades o este oficio puntualmente en el periodismo de investigación con la rigurosidad que debe estar implícita dentro de los principios del periodismo de investigación o están careciendo de este principio vital para tener resultados objetivos, claros y contundentes? Bienvenido. Pedro, muchísimas gracias y un saludo cordial a las personas que nos siguen a través de este programa. El periodismo de investigación siempre ha sido complejo por las circunstancias que implica realizarlo. Por un lado demanda tiempo, espacio, por otro lado demanda recursos, ingentes recursos, y por eso no todos los medios de comunicación o todas las redacciones pueden darse el lujo de apelar a ese periodismo de investigación que tiene como fin último revelar y profundizar sobre aquellos temas que el poder quiere tener ocultos. Esto ha sido sin duda un elemento que ha impedido que se pueda masificar el periodismo de investigación, pero a esto hay que añadirle un elemento adicional producto de la era digital, y es la brevedad de las noticias, es decir, esta instantaneidad con que se producen los hechos han generado el ambiente para que se consuman de forma muy breve, de forma muy ligera, y que efectivamente no haya cabida tampoco en las nuevas audiencias para poder hacer esta profundización o esta revelación. ¿Por qué básicamente abordamos este tema para tener una realidad de lo que significa el periodismo de investigación versus la filtración de información? Porque uno de los medios con mayor protagonismo en nuestro país, medio digital, La Posta, en los últimos tiempos ha revelado importante información que aparentemente develan actos de corrupción o vínculos con mafias criminales. Y entonces aquí salta la duda de algunos periodistas y medios de comunicación en la que cuestionan que el trabajo que viene realizando este medio de comunicación apunta hacia la investigación precisamente por el periodismo que realizan ellos, o ha existido una falta de rigurosidad precisamente en el insumo que al que ellos le dan tratamiento. Y quizás es importante justamente hacer esa diferenciación en los dos conceptos que tú planteas. La filtración tiene que ver con la obtención de información relevante que es difundida. En cambio, la investigación periodística toma o puede tomar como insumo una filtración, pero no la publica tal cual como se le entrega a la fuente, por un motivo muy sencillo. Todas las fuentes tienen intereses. Todas estas fuentes pueden tener intereses, ya sean políticos, ya sean económicos, ya sean de carácter personal. Cuando alguien entrega la información a un medio o a un periodista, lo hace con una intencionalidad, y el riesgo de difundir tal cual entrega la información la fuente es que el periodista y el medio de comunicación termina convirtiéndose en un tonto útil, o lo que podría ser peor, en un cómplice de la gente y de los intereses que tiene la fuente cuando entrega esa información. Claro. Y en este caso el medio de La Posta ha entregado esa información relevante para difundirla sin contrastarla, sin verificarla y utilizar todos los procedimientos adecuados para que esa información efectivamente lleve la objetividad que se quiere. Y hay un elemento que tiene también que ver con la contextualización y con el tiempo que demanda justamente lo que tú mencionas, esa contrastación, esa verificación, porque sin duda obtener un dato demora, lleva tiempo, implica recursos, y a veces en este ambiente mediático de la instantaneidad, a veces los medios de comunicación y los periodistas están tentados a publicar inmediatamente o a publicar de forma breve para tener, entre comillas, la primicia antes de que lo saque otro canal o que lo saque otro periodista. ¿Y eso es responsable de un medio, doctor? ¿Cuál es el problema con eso, Pedro? Que si es que se publica una información que no está o que no ha sido o que no ha tenido un procedimiento periodístico, se corre el riesgo de que efectivamente pueda ser mentira, pueda ser incompleta, falten elementos que tengan que contrastar. Yo quisiera compartirte una anécdota.
cuando yo estuve en algunas investigaciones en Diario El Comercio. Yo recuerdo que en ese entonces nosotros hicimos un reportaje sobre un personaje que se había involucrado con un movimiento político y que se lo señalaba por sus vínculos con el narcotráfico. Teníamos prácticamente... ¿De qué año estamos hablando, doctor? Le interrumpo para solamente que nos contextualice. ¿De qué año estamos hablando de eso? Esto le estamos hablando en el año 2000 aproximadamente. 24 años atrás. En este espacio, ¿no es cierto? En este momento, lo que ocurrió es que teníamos casi toda la información, casi toda, y digo casi toda porque habíamos visto los documentos, habíamos contrastado, habíamos ido a fiscalía, habíamos visto los archivos, excepto la versión del principal implicado, del sospechoso, de la persona a quien se señalaba de todos estos temas. Durante muchos meses, durante 4 o 5 meses buscamos a esta persona y fue casi imposible el ubicarla hasta que un día dimos. Y fíjate lo que pasó, Pedro, pues que resulta que esta persona a la que nosotros estábamos señalando se trataba de un homónimo. Tenían los mismos nombres y el mismo apellido. Y nosotros estuvimos a punto de difundir una publicación que le pudo haber hecho un daño terrible a esa persona. Lo masacraban públicamente. Cuando nosotros logramos identificar que se trataba de un homónimo, reenfocamos y evidentemente buscamos la versión de esta persona, la cual la dio, el reportaje se pudo completar y se difundió. ¿Cuánto demoró esto? Aproximadamente 6 meses en poder procesar este reportaje. Pero imagínate la responsabilidad que existe al publicar o al dejarse llevar por esta adrenalina incluso de los temas que se investigan y publicar algo que le puede causar un daño irreparable a las personas. Doctor, ahora, publicar una investigación que probablemente no tenga la rigurosidad o la contrastación de la información o la verificación de esa información y hacerlo por pedazos, por retazos, para generar ese morbo, esa expectativa, ¿cuán responsable o no deja de ser el periodista o el medio? Y esto de alguna manera lo sabe la fuente y es intencional. Cuando una fuente interesada entrega información, no entrega toda la información, sino que la va dosificando. ¿Para qué? Para que el relato se pueda mantener en el tiempo y se pueda cumplir con el objetivo que tiene la fuente. ¿Y así se maneja o se le da tratamiento a una investigación o a la difusión de un procedimiento periodístico de investigación? Mira, la filtración no tiene absolutamente nada que ver con el periodismo de investigación, pero la filtración sí puede ser un insumo, un primer paso para poder establecer una investigación. Claro. Es decir, a las filtraciones hay que tratarlas como un rumor cualquiera, que significa o que implica verificarlos, levantar más información, contextualizar, contrastar lo que se dice ahí e incluso identificar cuál es el interés que tiene la fuente. Es decir, la fuente no le puede decir al periodista o al medio de comunicación cuándo publicar, qué publicar, o mucho menos, imagínate tú, mucho menos el pedirle revisar la nota o el pedirle que ponga determinados títulos para orientar y tratar de, a su vez, tener una influencia en la opinión pública con respecto a algún tema. Ya, veamos 2 casos recientes que han generado polémica por parte de este medio digital, en el que supuestamente han realizado trabajos de investigación que han arrojado resultados en el que se han develado actos aparentemente de corrupción o de esta vinculación con mafias delictivas. Uno de ellos, por ejemplo, gira alrededor o en torno a la mafia albanesa, en el que este medio de comunicación apuntaban los dardos con la investigación de que el gobierno de Guillermo Lasso estaba vinculado efectivamente a la mafia albanesa. ¿Qué tan responsable fue este medio de comunicación o no al difundir esta información, pero no en su totalidad? ¿En qué incurrió allí, por ejemplo? ¿O en qué aportó? Mira, no se hizo una investigación periodística con el rigor que eso implica. Ojo, una investigación periodística también implica tener prácticas como, por ejemplo, los diferentes actores o de quien se va a hablar en un reportaje que tengan el derecho a replicar, a defenderse o a que puedan dar su versión, independientemente de cuál sea esto. La fuerza de los hechos, de las evidencias, finalmente determinarán una conclusión del reportaje, pero absolutamente todos tienen derecho a plantear, a tener una defensa y a que efectivamente se conste en los reportajes.
Esto se omitió en algunos casos, en otros casos vemos que hay prácticas que, por ejemplo, te dicen, hay un reportaje que va a salir sobre Pedro Clotario y te envían a las 11 de la noche un correo diciendo que necesitan tu inversión y como no les respondiste hasta las 6 de la mañana que salió el reportaje, dicen, bueno, yo ya cumplí pidiéndole la versión. Entonces, digamos, todos estos elementos yo creo que fundamentan y dan cuenta de todo lo que está pasando ahora en este momento. Los señalamientos, las críticas, las objeciones que hay. Miren, no se trata en este momento de determinar si es que hubo un delito o no hubo un delito. Eso lo tendrá que determinar las autoridades, lo tendrá que determinar la Fiscalía. Pero sí es importante resaltar que si se hubieran seguido todos los procedimientos, todos los pasos, y si se hubieran hecho todo el trabajo vinculado a una investigación periodística, créeme, Pedro, créeme, que no habría lugar, duda alguna, para que se pueda señalar o se pueda perseguir o se pueda cuestionar al medio de comunicación o a los periodistas. Fíjate lo que pasó con los Panama Papers. Los Panama Papers fueron una investigación internacional que también tuvo un ancla aquí en Ecuador, que implicó una investigación de todo un año, donde se analizaron miles de documentos, donde se habló con mucha gente, se hizo reportería, se levantó toda la información y al final las evidencias de ese reportaje fueron tan contundentes, pero tan contundentes que no dieron lugar a dudas sobre lo que estaba ocurriendo y se determinaron responsables y eso permitió además que gente, por ejemplo, vinculada a las mafias petroleras, sean detenidas y sean sentenciadas y juzgadas en el país y lo mismo en otros países del mundo. Entonces, si se sigue el procedimiento, aunque cueste más, aunque demande más recursos, aunque implique más esfuerzo, pues se van a blindar de todas estas críticas, de todas estas objeciones. No se hizo con rigor y ahí están las consecuencias. Claro, el otro caso también es justamente en el que este medio de comunicación, La Posta, publicó algunos documentos en el que señalaban a la fiscal general de la Nación en proteger a la mafia albanesa. Mostraron entre otros documentos también en el que no cumplieron con rigurosidad los procedimientos de investigación y dejaron prácticamente que se fugara el líder más importante de esta mafia. Eso, por ejemplo, ¿en qué incurriría? ¿En una investigación o en simplemente mostrar un documento que alguien se lo facilitó, se lo filtró? ¿O cuál es el contexto que usted daría alrededor de esto? En este momento se ha llegado a un ambiente en el que es el testimonio de uno versus el testimonio de otro. Y en este sentido se impone el relato de quien tiene mayor credibilidad, es decir, a quien la gente le cree más. El problema de no haber recurrido a un proceso periodístico de investigación con rigor, con el proceso debido, es que esa afectación a la credibilidad hoy pone en duda lo que dicen los periodistas. Y eso es responsabilidad de los propios periodistas, porque al haber incumplido con este procedimiento, evidentemente la palabra, el testimonio o lo que dicen ellos termina siendo objeto de críticas. Entonces, en este sentido, queda la duda de si efectivamente tuvieron que ver o no tuvieron que ver. Ya la Fiscalía ha respondido y la Fiscalía ha dicho, miren, ustedes pueden ver en el proceso. Y de hecho, cualquier persona puede entrar al sistema judicial, puede poner el nombre de los actores que están involucrados y puede ver la cronología de cómo se han ido dando las cosas y efectivamente lo que se puede constatar es que la investigación empezó mucho antes y que ha tenido o que ha seguido varios pasos al mismo tiempo. Ahora, eso no justifica o eso no puede ser un elemento que a nosotros nos brinda aplaudir, ni mucho menos justificar que dos personas tengan que ejercer su defensa desde el exterior, porque aquí están amenazados o porque aquí no han podido ejercer esa defensa. Eso es un elemento muy grave y que está pasando no solamente en el caso de Anderson y de Mónica, sino que está pasando en el caso de varios periodistas que han tenido que salir del país. Miremos el caso de Karen Noroña, por ejemplo, que ella ha sido una persona muy meticulosa, que es una persona que ha estado muy de cerca con el tema de la investigación de estos tópicos vinculados a la inseguridad, a cárceles, y que recibió amenazas muy serias y tuvo que autoexiliarse para poder ejercer el trabajo.
es un pésimo precedente, es un ambiente no deseado y claro, sin duda levanta muchas alertas sobre la posibilidad de que quienes ejercen periodismo de investigación puedan tener las garantías para poder hacerlo. Claro, ahora, que el periodista de investigación cruce las líneas rojas y que tenga contacto, ya no en el ámbito del profesionalismo o del oficio, sino que tenga esos contactos directos con líderes de las mafias, ¿pierde mucha credibilidad y reputación? Mira, hay una frase que es muy icónica y muy simbólica, que se aprendía en las redacciones del país. Y es uno de los principios del periodismo es que no te puedes acostar con la fuente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que saber cuál es la frontera con la fuente. Uno tiene que ser lo suficientemente cercano para que le puedan brindar información, pero lo suficientemente distante para que uno no se comprometa ni termine siendo portavoz de esa fuente. Eso se llama ética periodística. Esa línea es muy delgada, esa línea es muy delgada. Y nosotros vemos que lamentablemente se están cruzando esas líneas y eso explica las críticas y explica todo lo que se ha ido levantando en torno a este caso que tú mencionas. Es decir, que le filtraban información o le decían, toma, aquí está la información, no sé de qué lado, de qué bando, y intencionalmente este medio de comunicación en La Posta la publicaba sin contrastar ni sin verificar. Ese era el procedimiento de la investigación que decían que hacía supuestamente este medio. O incluso apelando a hacer lo contrario, a ponerse primero los zapatos y después las medias, es decir, a difundir la publicación y luego tomar las reacciones de los diferentes actores para juntarlas en un solo reportaje y plantearlo como si fuera una investigación contrastada, contextualizada y demás, cuando ese proceso se tiene que hacer antes. Entonces, esto es fundamental y yo creo que también es importante reflexionar con los nuevos profesionales que salen de las facultades de comunicación, porque de alguna manera en el medio que tú mencionas, hubo un intento muy importante para salir de la comunicación tradicional y conectar mejor con la era digital y con las nuevas audiencias. Pudo haber sido un gran proyecto de comunicación que cambie la historia del periodismo en el Ecuador. Lamentablemente hubo un poder muy repentino que adquirieron y terminaron pasándoles una factura porque no tuvieron la madurez, no tuvieron la inteligencia emocional, no tuvieron ese cable a tierra para poder gestionar. Nosotros, Pedro, y lo hemos hecho incluso en este espacio, hemos sido muy críticos de los políticos, que cuando les das 3 sorbitos de poder, ya se creen los mesías, creen que todo lo que hacen se justifica y creen que se emborrachan fácilmente con el poder. Lo mismo pasa con todas las profesiones, los periodistas no están exentos de eso. El ego los desestabiliza. Ahora bien, lo que usted mencionaba, algo similar decía, pero en otras palabras y con otros insumos, el periodista José Hernández. Él decía que, por ejemplo, La Posta arrancaba con sus investigaciones mostrando un organigrama, cuando el procedimiento, la técnica del periodismo de investigación es todo lo contrario, termina con el organigrama. ¿Coincide o difiere con lo que menciona José Hernández? Coincido totalmente y hay otro elemento, los titulares tienen que sostenerse y tener el sustento y el argumento más sólido para poderse plantear. Este titular es fundamental. Si yo digo que el Guillermo Lazo es un asesino, yo tengo que tener la base, los argumentos, los documentos, más allá de las creencias o más allá de las especulaciones. Y no porque defiende en este caso un personaje. Claro. Pues no tengo que defender ni a él, ni a ningún político, ni a ningún expresidente. Pero sí es importante que se pueda procesar con rigor los titulares para que efectivamente no se intente distorsionar la percepción y que evidentemente tampoco se intente modificar la percepción de las personas frente a un hecho o frente a una persona. Es sin duda un elemento que, ojo Pedro, tampoco quiere decir que el periodismo sea perfecto, que el ejercicio del periodismo de investigación sea perfecto. Pero no malintencionado, que es diferente. Evidentemente se cometen errores. Mientras siga siendo una actividad humana, siempre va a estar expuesta a errores. Pero una cosa es que exista un elemento de error natural en el ejercicio del periodismo y otra muy distinta que premeditadamente no se cumpla con rigor y que después se espere aplausos por eso. Y frente a esto, doctor Jaramillo, ¿en qué se convirtió La Posta? Miren, yo creo que La Posta está en este momento en un momento de crisis
que se ha visto reflejada en un impacto en su credibilidad y en su reputación. ¿Por qué? Lo cual es muy triste, ¿Pero por porque qué? fíjate que se veía en este medio un espacio o un referente de las nuevas generaciones para poder Coincido. hacer una comunicación distinta con otros canales, no apelando a lo que siempre hacen los medios tradicionales. No ocurrió, pero en este sentido, mira, yo creo que es fundamental nuevamente el llamado a los nuevos profesionales. El hecho de que haya ocurrido esto con la posta no significa que nos rindamos a tener espacios que puedan ser irreverentes, críticos con el poder y que además sean creativos, que experimenten con otro tipo de formatos, de otro tipo de lenguajes. Más bien hay que tratar de recuperar estos espacios. Pero sí hay que también tomar en cuenta que estos espacios y que los periodistas y que los medios de comunicación tienen que tener la madurez y la inteligencia emocional para hacer precisamente eso, una voz crítica al poder y no terminar embriagándose con ese poder. Claro. Entre una investigación periodística y la filtración de la información, ¿a qué se acerca más la posta? Creo que se acerca más a la filtración. A la filtración. Entonces, ¿en qué concluye esto? Que todo lo realizado, todo lo divulgado estuvo y está contaminado. Mira, el problema de las filtraciones es que terminan haciéndole el juego a la fuente y a los intereses de la fuente. ¿Eso hizo Y la en este posta? sentido, ¿Hizo juego a no la se fuente? puede hablar de independencia, no se puede hablar de equilibrio y no se puede hablar de un ejercicio netamente de investigación periodística. Es decir, que la posta le hizo juego a la fuente o a las fuentes. De lo que se conoce hasta ahora, efectivamente no se cumplió con el proceso, no se hizo con rigor una investigación periodística y mira, el resultado o la evidencia de aquello es todo lo que está pasando en este momento. Si un reportaje hubiera estado totalmente blindado, ¿a qué me refiero con blindado? Con todas las versiones, con todos los documentos, con todos los argumentos, con todos los datos para que pueda sostenerse, créeme que no habría autoridad posible que se atreva a desmentirlo, a negarlo o a cuestionarlo. Porque las investigaciones son precisamente eso, son la oportunidad de develar, de esclarecer, pero con argumentos, con datos, con justificaciones, con los diferentes niveles de fuentes que uno tiene que abordar. Ahora, eso, como te digo, lleva tiempo, implica recursos, pero sí veo que hay una urgencia de muchos medios de comunicación o de muchos periodistas de salir rápido, de salir pronto, de recibir aplausos por la información que tienen y no se detienen a pensar que quizás ese apresuramiento para poder captar un titular de un día luego te puede costar muchos titulares negativos después cuando efectivamente vemos que esos reportajes, las bases de esos reportajes no son lo suficientemente sólidas para aguantar cualquier sismo. Y la crisis que vive la posta y la falta de reputación o credibilidad que se ha granjeado por no realizar un procedimiento establecido dentro de los principios de un trabajo de investigación periodística, sino más bien de filtración de información, ¿cuánto degrada el periodismo? Mira, es muy lamentable, es muy triste, o sea, no existe nada del por qué alegrarse de lo que está pasando en estos momentos, porque este no es solo un golpe para el proyecto comunicacional como tal, es un golpe para las nuevas generaciones, que como te decía, veían un referente, veían un espacio distinto, un espacio en el que no se llegaba a hacer la comunicación tradicional o el periodismo tradicional, y esto sin duda es un golpe para la historia de la comunicación y para la historia del periodismo ecuatoriano. ¿Qué nos queda? Aprender de lo que ocurrió, aprender de los errores y no dejar de pensar y no dejar de impulsar espacios que, como te decía, sean irreverentes, que sean críticos al poder, que sean creativos, pero que rescaten y valoren los principios fundamentales del periodismo: contrastación, verificación, trabajo periodístico, abordamiento de fuentes, es decir, todo el proceso que implica el llegar a una conclusión, el llegar a un titular y efectivamente el revelar o profundizar algo que el poder quiere esconder. Y ahora, ¿cree que con el tiempo, a mediano o largo plazo, estos periodistas o este medio de comunicación vuelva a recuperar su credibilidad, su reputación, o siempre lo mirarán en el tiempo como el recadero de las fuentes?
Es una crisis muy importante. Es muy difícil volver de la pérdida de la credibilidad. De hecho, cuando ocurren estos casos, lo que se sugiere en estrategia de comunicación es más bien refundar una marca, es decir, cambiar la marca, en este caso, digamos, sacar de la pantalla a los periodistas que han sido criticados, dar paso a las nuevas generaciones, hacer un mea culpa y reenfocar, digamos, bien la comunicación para que efectivamente no se comprometa el proyecto periodístico como tal. Sin embargo, Pedro, para eso hay que tener humildad, para eso hay que reconocer que se cometió un error. Y por el Humildad y momento principios, humildad y no se ve principios, que haya un ese valor fundamental, mi reconocimiento querido ni doctor. tampoco ese mea culpa de que efectivamente se cometieron. Más bien se hace una defensa y se intenta justificar lo que ha pasado, y creo que ese puede ser el segundo mayor error que pueden cometer los colegas. Muchísimas gracias, mi querido doctor Jaramillo, Andrés Jaramillo, además de periodista de investigación con una trayectoria bastante importante e impecable. Fue parte de un equipo de periodistas que logró hacer una investigación que ganó un premio Pulitzer. Es decir, que estamos hablando con la persona idónea, revestida de principios, de capacidad, de conocimientos y sobre todo también que esto traslada o transmite a los estudiantes a quien él les dicta clase en las maestrías o en los diferentes campos de la academia. Esto hay que tomarlo bastante en cuenta. Es decir, que estamos hablando con una persona que tiene la reserva moral para hablar de estos procedimientos periodísticos de investigación y no de los recaderos de las fuentes que lamentablemente buscaron una intencionalidad, pero no de hacer periodismo puro y ese periodismo que tenga lo que debe tener el trabajo, la objetividad, o por lo menos siendo parcialmente objetivos. Muchísimas gracias, mi querido doctor Andrés Jaramillo, por Sí, Pedro, gracias, gracias aportes. por la deferencia además, y nada, recuerda que en las clases y en los espacios que tienen la gentileza de invitarme, yo siempre resalto las jaladas, los errores, porque de esos errores es que de alguna manera Claro. se aprende, se pule y se trata de evitar. Entonces, el periodismo nunca va a dejar de estar expuesto a errores. Errores de buena fe, por supuesto, ¿no? Bueno. Y en este sentido sí es fundamental, como te decía, invitar a las generaciones de comunicadores a no desmayar, a no desistir, a no dejarse frustrar por lo que está pasando, y más bien el asumir lo que está pasando y buscar nuevos espacios. Así es que, Pedro, siempre un gusto. Muchas gracias, mi querido doctor Andrés Jaramillo, siempre por atender las conversaciones en este y en otros espacios en el que nosotros venimos cumpliendo este noble y maravilloso oficio que es el periodismo, en este caso de opinión, y guardamos muchísimo respeto al periodismo de investigación, que es distante el uno con el otro, pero que tiene la misma rigurosidad y el mismo principio: difundir, orientar a través de los insumos que pueda tener ese periodista para que el ciudadano pueda escoger entre lo bueno y lo malo y desechar lo que consideren que no es adecuado para nuestro entorno social. Esa es la tarea de todo periodista.